mi nombre es Yasrup, soy fotógrafo. Yo actualmente vivo en Uruguay, soy chileno. Y la idea es, se vienen muchas aventuras increíbles. Así que la idea es poder compartirlo con ustedes. Precioso día y espectacular para subir un cerrito. Ahora, es importante, esto es como un tip viniendo de alguien de mí, que no tiene ni una experiencia, pero básicamente estoy siguiendo mi intuición y es como anda, hace algo que sea fácil, que no fuerces el cuerpo demasiado, pero que sea un buen ejercicio. Y sobre todo porque hace 2 videos me caí en el camino y me pegué la rodilla. Y me quedó con un poquito de dolor. De hecho, bajé con un montón de dolor, de hecho, ese mismo día. Al fin de semana siguiente, que fue el último video, fuimos al Alto del Ircay, caminamos 25 kilómetros en la montaña, lo cual es un montón. Y al volver, tuve un poquito de dolor, no mucho, un poquito de dolor. Pero igual lo tuve. Entonces, la idea para este video es venir al Cerro San Cristóbal y poner a prueba la rodilla. Pero es un lugar que es seguro porque en fondo la subida es todo pavimento, no tienes que caminar por piedras, ni rocas, ni terreno suelto. Entonces es seguro para la rodilla. Entonces quiero ver cómo anda. En la subida no va a haber problema. En la bajada quiero ver cómo va la cosa. Con respecto a la bajada con la rodilla. Entonces vamos poniendo a poquito. Y es un buen ejercicio además para ir soltando un poco los músculos. Entonces, vamos. Y antes de olvidarme, porque ya me había olvidado. Una de las razones por las cuales quiero probar y quiero estar bien físicamente, se viene la aventura, estamos a nada, onda. Después de este video, el tercer video va a ser el viaje a Torres del Paine. Y está anunciado lluvia para todos los días. No sé cuánta, porque sale lluvia nomás. Viste que acá uno nunca sabe. De repente tenéis lluvia y de repente no. Pero está anunciado lluvia. Y para el día del Paso Garner, que es el más difícil de todos, está anunciado tormenta eléctrica. Así que vamos a ver cómo está. Actualmente, hoy, hay un paso que está cerrado por la cantidad de nieve que hay, por las lluvias que han habido. Así que no sabemos qué nos vamos a topar. Entonces, por un lado, vamos siempre con mucho cuidado, porque eso es importante. Pero por otro, mi lado, aventura. Oh, ya quiero estar ahí. Son las 9 de la mañana, no sé qué hora es la hora. Partí a las 9 de la mañana y ya hace calor. Y la vuelta, el sol va a estar azotando la cabeza. Así que obviamente una pequeña pausita a la sombra siempre es bueno, además para descansar un poco las piernas. Este entrenamiento creo que siempre es bueno, mantener la actividad física antes de una aventura grande, pero no reventar el cuerpo. Entonces tampoco quiero reventarlo. Entonces, como viene subiendo, te tomas una pausita chiquita. Y eso ayuda a que también las piernas se vayan recuperando. En el fondo es como un paseo tranqui. Estás haciendo ejercicio, pero tranquilo. No hay apuro. No es como que estás entrenando peso y la cuestión ahí. No, es tranqui porque estamos a nada. Pero eso, importante tomarse el tiempo y ver que la pierna está bien recuperada. Así que por eso también estoy tomando tiempo extra. Y ahora vamos a seguir.
Obviamente, tomar en consideración la rodilla, no me agrada la idea de estar con dolor en la rodilla. Igual no es que me tenga 100% preocupado, pero son esas cosas que uno tiene que tener cuidado. Y no fue que me caí por descuidado, me caí porque cuando tuve el golpe fue inevitable. Onda, el piso estaba súper, como mucho polvillo, mucha tierra polvo, mucha piedra suelta, entonces al caerme fue inevitable pegarme. Y de hecho, y eso que me agarré. Así que definitivamente por eso lo hice cortito también. No llegué hasta el final. Igual fueron 10 kilómetros entre subida y bajada, así que no es malo. Buen ejercicio igual. Y la pierna me empezó a sentir un poquito, así que me pegué la vuelta. Pero lo importante es, cuando uno tiene este tipo de cosas, este tipo de aventuras, tomarlo con calma, ir observando, ver cómo se siente tu cuerpo, porque no es una carrera, ese es el punto. Es como el camino de Santiago de Compostela. Lo importante no es que tan rápido llegáis al siguiente pueblo, es que termináis el camino que pusiste como meta. Entonces también como el objetivo de esta aventura no es qué tan rápido podemos llegar al campamento, sino es disfrutar todo el camino. Es tomar en consideración el cuerpo. Entonces si el cuerpo te dice como bueno, vamos viendo, hay que verlo. Entonces en este caso estoy usando rodillera, no sé si la tengo bien puesta todo esto. Así que díganmelo en los comentarios si la tengo bien puesta o no. Pero voy a estar usándola hasta el mismo día de la aventura, de partir a Torre del Paine. Y cúrcuma, obviamente antiinflamatorio, y la cúrcuma es un antiinflamatorio natural que además viaja a las articulaciones, a los tendones, a los ligamentos y los nutre. Entonces eso te ayuda a que se recupere más rápido. Me había olvidado por completo, voy a ser honesto. Como estaba haciendo dolor en el departamento de mi tía, no había ido me olvidé. Pero hoy día mismo vamos a comprarlo. Y es importante para este tipo de cosas. Por eso también como me gusta, si les puedo dar algún tip, se los doy. Lo importante es tomarse el tiempo. Y tómense el tiempo además de suscribirse al canal, porque es muy buena ayuda. Entonces suscríbanse al canal y denle me gusta al video. También dejen algún comentario de si tienen algún sueño de cómo se preparan ustedes para un viaje como Torres del Paine. Si lo tienen pensado hacer, si alguna vez han ido, déjenmelo en los comentarios. En este momento está cerrado por nieve. En este momento, hoy está cerrado por nieve. Se cerró por la cantidad de nieve y lluvia que hay en este instante. Y nosotros cuando vayamos ya está anunciado lluvia todos los días. Y tormenta eléctrica cuando pasemos el Paso Garner. Así va a ser una locura. Por eso me quiero preparar, porque no quiero guatear. Así que no se pierdan. Y el próximo capítulo, cómo llegar a Torre del Paine. Va a ser un video cortito, en el fondo explicando, porque hay un montón de cosas que tienes que hacer en distintos lugares. Entonces por eso también lo vamos a hablar un poco. Les voy a contar un poco de eso también, para que puedan estar para que sepan, porque obviamente un lugar increíble para visitar, pero tienen que tener en consideración todos esos factores, como dónde te vas a quedar, vas a ir a acampar, hay algunos como hostels, como hoteles para quedarte, es caro, capaz que hay alguno económico, pero ¿qué onda con eso? Entonces bueno, vamos a compartir todo eso en el siguiente video, así que no se lo pierdan y suscríbanse, también síganme en redes sociales y nos vemos en el siguiente video, que va a estar increíble. Estamos a nada del viaje, así que vamos con todo. Así que tengan una semana increíble, un fin de semana espectacular, un mes épico, tengan alguna aventura este mes y déjenme en los comentarios si les gustó el video y si tienen pensado hacer Torre del Paine y si lo han hecho, déjenme en los comentarios y nos vemos en el siguiente video.